Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan un miércoles más en este su programa La Voz de Udelas. De antemano recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, el día de hoy un tema sumamente importante. ¿Por qué importante? Porque muchas veces ejercitamos la parte física, pero ¿cómo queda esa salud mental que tenemos que tener todos los seres humanos? Porque decimos pero salud mental, ¿eso qué es? ¿O para qué me sirve esa salud mental? Así es, Sara. Hoy hablaremos en La Voz de Udelas sobre la importancia de la salud mental, pero antes de entrar en materia vamos a ver un pequeño reportaje que hemos preparado como introducción a este tema. El estado de bienestar en el que un individuo es consciente de sus capacidades y capaz de afrontar las tensiones normales de la vida. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud muestra preocupación por las alarmantes cifras de las consecuencias de los trastornos que afectan la salud mental, como son la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, la demencia y los trastornos del desarrollo. Una de estas consecuencias es el suicidio, un problema complejo en el que intervienen diferentes factores y que se hace cada vez más frecuente en el mundo. Panamá no escapa de esta realidad, ya que según datos del Ministerio de Salud, en nuestro país se registran 3.1 suicidios por cada 100.000 habitantes y en el 80% de los casos ocurren en hombres. La prevención a través de la ayuda de expertos en esta área es la principal recomendación por parte de los especialistas. Sin embargo, estos temas representan un tabú en la población, por lo que reducir las cifras se hace cada vez más difícil. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos de la importancia de la salud mental. Bien, Saray, como hemos visto en este reportaje, una serie de factores que intervienen en el proceso de la salud mental, los trastornos y las consecuencias. Para ello, hoy nos acompañan la profesora Angelina Lutrell y el profesor Marco Palacio. Ambos son docentes de la Universidad Especializada de las Américas, psicólogos también. Bienvenidos a La Voz de Udelas. Y vamos a empezar un poco hablando sobre ese tabú que existe, no solo en Panamá, sino en el mundo, de por qué buscar un psicólogo si no tengo ningún trastorno, no me siento con ningún problema. Profesora. Muy buen día a todos. Un placer estar aquí con ustedes hablando de tan importante tema como es el de la salud mental. En realidad los seres humanos tenemos que afrontar diariamente tantos retos, demandas, desafíos, conflictos, limitaciones, que muchas veces sentimos que todo eso desborda nuestra capacidad de afrontamiento, porque todas las personas tenemos una capacidad de afrontamiento. Es decir, recursos internos de lo que nos hemos ido haciendo para enfrentar todo esto que tenemos que vivir diariamente. Entonces, cuando todos estos temas, todas estas situaciones de la vida cotidiana rebasan nuestra capacidad de afrontamiento, de repente podemos empezar a presentar algunos problemas, ¿no? Podemos estar hablando, por ejemplo, incluso de enfermedades psicosomáticas, enfermedades que tienen un componente somático, pero también... Cuando hablamos de psicosomático, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a padecimientos donde ambos factores, tanto el físico o somático como el psicológico, están estrechamente ¿Y eso cómo lo relacionamos al temor ese que sienten las personas, o el miedo, o ese desapego que existe entre ir al psicólogo? Porque una persona se siente un dolor en el pecho, en la pierna, acude a un médico general. Pero ¿cómo una persona toma entonces esa decisión de buscar un psicólogo porque necesita una ayuda? Bien, las personas, a veces si no podemos resolver por nosotros mismos nuestras situaciones, las que nos aquejan o las que nos hacen sentir tensión, presión, es conveniente que busquemos ayuda. Buscar ayuda es lo correcto, porque buscar ayuda significa que yo reconozco que tengo una situación difícil que no estoy pudiendo resolver y que entonces yo necesito el acompañamiento, la orientación, el consejo de alguien. Entonces uno debe buscar ayuda. Incluso se dice que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se dice que somos, las estadísticas señalan que no somos menos dadas a desarrollar enfermedades mentales, pero una de las explicaciones que dan los investigadores o los estudiosos del tema es porque las mujeres hablamos. Muchas veces no buscamos la orientación de un profesional, pero tenemos amigas, tenemos madres, tenemos hermanas y hablamos de nuestros problemas, les confiamos nuestras preocupaciones y eso ayuda a desahogar, ¿no? Y preferiblemente que vayamos donde un profesional que nos va a indicar, ¿no?
nos va a señalar cuál es el problema y cuáles podrían ser las formas en que pudiéramos nosotros superar. Profesor Marco, ¿cuál cree usted entonces que es esta razón que existe para generar esta apatía entonces entre el psicólogo y entre el paciente, cuando el paciente realmente debe asumir que tengo un problema que ya puede desembocar en un trastorno y que me puede causar pues consecuencias más severas? Bueno, yo comenzaría, buenas tardes a todos y gracias. Yo comenzaría por explicar que hay razones culturales de por medio, ¿sí? Razones culturales que se pasan de generación en generación, indicándole al individuo o a la persona que esta figura del psicólogo es solamente para casos extremos. Inmediatamente usted ve que de una vez ripostan y yo no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psicólogo? ¿Sí? Pero es una idea que se ha transmitido de generación en generación. Gracias a Dios, paulatinamente los psicólogos hemos ido abriendo puertas, hemos estado mostrando el camino para que se den cuenta que no solamente es a esa medida extrema y no es para el psicólogo donde van a donde un psiquiatra. Acá nosotros le ayudamos o lo colaboramos para que ellos entiendan cuáles son los problemas que los están envolviendo en ese momento, lo están aquejando y que le impiden desenvolverse con normalidad, que es el tema del día de hoy, en parte, lo de salud mental. Usted ha hecho énfasis en algo que llama mucho la atención, porque siempre se dice, no es que él va a un psicólogo porque está loco. Hay dos diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra. Generalmente, ¿quiénes son? O ya la profesora Angelina dice que de pronto las mujeres hablan más, pero en realidad, ¿quiénes son las personas que más acuden a un psicólogo? Porque tampoco quiere decir que sean también los adultos, también hay niños. No, si bien es cierto, las mujeres tienen la facilidad de conversar más. Y vuelvo y repito, lo cultural acá en los varones nos impide a muchos varones exteriorizar aquellas cosas que nos están aquejando, ¿sí? Ya sea por los rituales del machismo o por otros tipos de ideas que pueda tener la persona, le impide a él exteriorizar una situación que le está aquejando. Pero las mujeres son las que más asisten, y lo voy a poner de esta forma. En parte, la cultura le indica algo de novelería, ¿sí? Y en parte porque ellas requieren, no quiere decir que el varón no, pero ellas requieren sí encontrarse con alguien con quien puedan desahogarse y que le haga algo como de reflejo pues de lo que ella está presentando. Ahí ellas entienden que el psicólogo o la psicóloga es la mejor opción, no así los varones. Pero hoy en día también vemos un tema que es muy importante. Muchos niños a muy temprana edad están acudiendo a los psicólogos. Antes no se veía. Es correcto. ¿A qué obedece de pronto esto, profesora Luttrell? Yo pienso que la salud mental tiene algunos determinantes, ¿no? Tiene determinantes, para hacer un poco de docencia, tiene determinantes internos, ¿no? Que pueden ser hereditarios, biológicos, de enfermedad. Tiene determinantes familiares, ¿no? La relación en la familia, la dinámica de las relaciones familiares, la educación que se le da en casa, ¿no? Y tiene determinantes sociales. Nuestras relaciones sociales son muy importantes para la salud mental y a veces tendemos a descuidar las relaciones sociales. Pero en el caso de los niños lo que ocurre es que pensamos que los niños, porque son niños, no sufren tensiones, no sienten estrés, ¿no? Y no es así. El niño no es un adulto pequeño. El niño es un niño con sus propias características, su individualidad, y es único y también tiene sus presiones, sus tensiones, sufre de ansiedad, y a veces eso lo refleja, por ejemplo, en el comportamiento con relación a los demás, conductas agresivas, violentas, en la escuela, en su rendimiento académico. Entonces los padres llevan al niño al psicólogo para ver cuál es el problema. Es una mezcla de factores, sin duda, Saray, que han ido pues chocando entre sí para entonces desarrollar entonces este tipo de consecuencias. Pero es momento de irnos a un pequeño cambio. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz Udela. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Francisco, el día de hoy tocando un tema sumamente importante y es la salud mental. No solamente se debe tener una salud física, sino también una salud emocional, esa salud espiritual. Hablábamos del tema de por qué se ha aumentado, profesor Carlos, el tema de Marco, el tema de los niños que acuden a los psicólogos. ¿Usted quería agregar algo más? Sí, quería agregar algunas cosas. Primero que todo, lo que la profesora acaba de mencionar, recordemos que los niños no han logrado desarrollar todas aquellas herramientas para poder defenderse de las cosas que le están ocurriendo a diario. Ellos todavía no han madurado en muchos aspectos. Entonces, las explicaciones se las vienen a dar a los adultos, ¿sí? Por eso, hoy día, ya donde se ha educado un poquito más a la sociedad, se está intentando entrar un poquito más en las escuelas, ¿sí? Orientar al mismo educador en cuanto a cómo manejar a una criatura cuando presenta algunos signos o algunos síntomas, ¿sí? Para poderlos canalizar a ayuda profesional. Ellos, en su edad temprana, están recibiendo todo tipo de golpes, depresión, todo tipo de situaciones, tanto familiar como social, como manifestaba escolar, la profesora, y dentro de la escuela. Hoy está muy de moda el abuso, muy bonito llamándolo bullying, ¿sí? Antes era solamente abuso, pero igual está presente en el día de hoy y el niño no sabe cómo reaccionar. Entonces él se va encerrando y comienzan a salir reacciones, comienzan a salir conductas que no eran conocidas por los padres o por los maestros y no saben la explicación. Ahí hay un factor importante que ver y le permite al docente que sí conoce a su alumno en ese sentido, señalar que a él algo está ocurriendo y buscar ayuda profesional. ¿Cómo puedo yo detectar que mi hijo está teniendo de pronto ese cambio de conducta? Porque a veces hay niños que en casa no lo demuestran, pero en la escuela sí se ven evidentes. De pronto acaba de pasar una ruptura, un matrimonio, que también eso es un factor que juega mucho en el tema de la salud mental de los niños. También el bullying que se puede hacer dentro de las escuelas. ¿Cómo yo detecto que algo anda mal? Y que vaya más allá de la característica o la etiqueta, como la llama usted, profesora, de lo que el docente cree del niño. O sea, cómo uno como padre puede en casa determinar, mi hijo necesita ahorita mismo una ayuda de un especialista, en este caso un psicólogo. Si un padre está cerca de su hijo, pendiente de sus reacciones, de su comportamiento, de su desenvolvimiento, puede notar, advertir rápidamente algunas señales. Por ejemplo, cambio de comportamiento. Si el niño es tranquilo, si el niño no es un niño agresivo o violento y de repente empieza a presentar ese tipo de conductas, si empiezan a llamar al padre de la escuela porque el niño está agrediendo a otros o porque el niño, los otros compañeros le están haciendo burla, ¿no? Y el niño, por ejemplo, de repente en las mañanas ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Llora porque no quiere ir a la escuela, se resiste, o le manifiesta al padre, a la madre que se siente enfermo, que por favor que no lo envíe a la escuela, empieza a desarrollar un tipo de fobia a la escuela. Entonces eso ya es un signo de que algo está ocurriendo, ¿no? Puede ser en la escuela, puede ser en la familia, como usted bien indicaba, porque yo les decía que hay determinantes familiares, la situación dentro de la familia. Las discusiones entre los padres, la separación de los padres, un divorcio conflictivo, todo eso le afecta al niño. Yo decía anteriormente, podemos pensar que el niño, porque es niño, no padece tensiones, no sufre angustias, no siente ansiedad, y eso no es así. Ellos tienen sus propios retos y sus propias situaciones que afrontar diariamente, tanto en la escuela, en la familia, como en sus relaciones con sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Y viendo entonces la otra cara de la moneda, porque vemos la parte infantil, pero entonces tenemos los adultos. Día a día, nos comentaba Saray, lo hablamos fuera de cámara, nos enfrentamos a situaciones del tráfico, del estrés de las discusiones del trabajo, el desempleo, cualquier situación que nos va a generar una serie de angustias y de preocupaciones. Y la salud mental definida por sí es la capacidad plena de poder afrontar todas esas situaciones. Pero ¿cómo yo sé cuál es el momento ese en el que yo como adulto, como persona, ya no puedo ser capaz de afrontarla? Se pierde como ese equilibrio. Entonces, usted hablaba del tema de que las mujeres buscan una ayuda de repente de otra amiga que lo comente. Amiga. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un especialista real al consejo que me puede dar un amigo para poder determinar que ese es el favorable? El amigo se va a ir por la parte de la experiencia propia, ¿sí?
por lo que él conoce en su familia o a su alrededor, y va a dar consejos en ese sentido. Consejos. El especialista lo que va a hacer es una guía realmente terapéutica de cómo afrontar una situación de esa magnitud, ¿sí? Si estamos en medio del tráfico, por ejemplo, ustedes lo mencionaban, en medio del tráfico, va generando estrés en esa persona. La desesperación lo va a llevar a reaccionar, y muchas veces va a reaccionar de manera distinta a como comúnmente él actúa, ¿sí? Ya desde el momento en que la persona percibe que está actuando o creando situaciones distintas a las comunes, y él está viendo síntomas de que le está afectando el estrés. ¿Qué buscamos nosotros? Precisamente como especialistas, traerlo a su propio escenario y que él esté consciente de las situaciones que se están dando, y luego trabajar junto con él para que él vaya exteriorizando, aireando esas situaciones hasta que se sienta livianito. La falta de sueño también leíamos que es uno de los factores que puede provocar que de pronto ese equilibrio que tenemos que tener, esa paz mental, se vea interrumpida. ¿Qué tanto puede afectar eso? Bueno, no hablemos solamente de la falta de sueño. En 1946 la Organización Mundial de la Salud conceptuó el término salud como un estado de total equilibrio, tanto físico, emocional como social, porque nosotros como seres humanos funcionamos como un todo. No es que lo físico va por una parte, lo mental va por otra parte, lo social va por otra parte, no. Nosotros trabajamos como una unidad. Entonces, lo que ocurre a nivel de mi cuerpo, o sea, refiriéndome a lo físico, afecta a lo mental, afecta a lo emocional, afecta a lo social. Si yo tengo, por ejemplo, si yo estoy sufriendo porque tengo un cúmulo de preocupaciones y de depresiones y de tensiones, y estoy sufriendo de insomnio, no puedo dormir bien, o por efectos del estilo de vida que llevo, no duermo lo suficiente, no le doy la debida importancia a el sueño, entonces eso me va a afectar en mis relaciones con los demás, eso me va a afectar en mi rendimiento en el trabajo, eso me va a poner irritable, ¿no? Porque una persona que está a falta de sueño, ¿no? Se torna irritable, se puede tornar incluso hasta violenta, ¿no? ¿Y en qué parte del proceso cómo actuar ante este tipo de tensiones se salen de control al punto que entonces pasamos de que un paciente, en lugar de un psicólogo, va a necesitar entonces un psiquiatra? ¿Cómo esa persona? Porque si se resiste a un psicólogo, ¿cómo tomar entonces la determinación de que ya son medicamentos posiblemente lo que lo tengan que llevar a controlar ese estado que tiene? Bueno, definitivamente cuando el paciente ya sobrepasa sus propios límites y ya ni recibe ni transmite, en algunas ocasiones comentamos nosotros, es preferible remitirlo al psiquiatra, ¿sí? Porque puede estar dentro de un estado de descompensación tan grande que va a requerir medicamentos. Y medicamentos que no podemos suscribirle nosotros, ¿sí? Entonces, en el momento en que percibimos que el paciente ya está fuera de sus propios límites, entonces es preferible remitirlo al psiquiatra. Y que este tipo de conductas entonces pueden desarrollar algunos trastornos como los que veíamos en el reportaje, la demencia, la bipolaridad, la esquizofrenia, claro, pero también se nos queda un punto que podría ser intermedio entre llegar a este tipo de consecuencias, y es el manejo de la ira, Saray. Sí. Que puede ser desencadenada posiblemente por situaciones de estrés como las que vivimos, por cualquier motivo, pero cómo manejar y cómo controlar eso para que no se convierta en un problema que va a traer consecuencias severas. Fíjese, hace 2 años nada más lo vimos en el Corredor Sur, ¿sí? Ese estrés generado por los tranques frente a las casetas de peaje, ¿sí? De pronto sale un señor de su vehículo y sale con un arma blanca, un cuchillo bastante pequeño, pero sale a agredir a otro carro del frente porque él no puede pasar, pero está en medio de un tranque, ¿sí? Ninguno de los dos conductores estaba consciente de la realidad en ese momento, simplemente estaban padeciendo de la presión de estar metido en un embotellamiento y no poder salir. Es decir, que la presión en sí, ¿sí? Provocó que uno agrediera al otro, y el otro luego salió con un machete, si no me equivoco, no recuerdo bien, con un machete, y se dio como una cacería dentro del Corredor Sur. Todo producto precisamente del estrés generado por estar en medio de un tranque. Para el mismo tiempo, yo viajaba en un Metrobús corredor, y por efectos
del calor, del tranque y una serie de cosas de estas, y los metrobuses que en ese momento comienzan a estar defectuosos para la parte de atrás, de la nada la señora comenzó a quitarse la ropa dentro del bus. Una persona que tiene ese tipo de conducta, definitivamente, eso no va a ser la primera ocasión que lo desarrolló. Posiblemente ese día fue que explotó a la persona. Eso es como un Exacto. arrastre, Sí, algo que ya lleva venía en de una serie cadena. de situaciones que lo venían Correcto. afectando. Entonces, ¿cómo saber entonces que esa persona debe haberlo controlado desde el primer momento? Usted mencionaba hace un rato el tema del cambio de conducta. Pero yo como persona posiblemente no me estoy dando cuenta cuándo fue la primera vez que ya dejé de actuar lo que los demás consideran normal. Sí, es que la persona en sí, cuando ya está saturado, no se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Ya son los familiares los que pueden ayudar allí. Otros, los que están alrededor, los que están pueden hacer un alrededor, llamado pero de la persona atención. misma Ajá. ya no se va a percatar. Entonces ahí entra un problema, otro conflicto que se desarrolla, Sí. porque posiblemente la persona no va. Y entonces entra la resistencia. Exacto, ¿Por qué se va yo voy a a tener que resistir y no va ir a si yo aceptar no desde el tengo primer nada? Yo momento. estoy bien, todo está Así es. normal. Entonces la pregunta que entraría ahí sería, ¿estamos los panameños o las personas manejando bien la ira? Pero esa respuesta la vamos a tener luego en nuestro siguiente cambio. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de las redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udela Saray. Hoy hablando de un tema muy importante, la salud mental. Ahora se nos incorporan a la mesa Milagros Juárez y Randy French. Ellos son estudiantes de psicología de la Universidad Especializada de las Américas. Para seguir abordando un poco el tema habíamos estado comentando el tema de cómo manejar la ira, el tema del estrés, las situaciones. Sin embargo, llegamos a otro punto y es el tema de la depresión. Porque muchas veces decimos estamos deprimidos por alguna situación emocional que nos afectó o alguna situación que algún conocido que de repente nos está afectando. Pero ¿cómo determinar y separar que ya esa depresión es algo que ya implica una consecuencia más, Que ya es más grave, que es más un grave problema. y que tiene entonces ya requiere de un especialista y de una serie de medicamentos para que la persona pueda sobrellevarlo? Randy. Bueno, buenas tardes primero que todo. Lo que es la depresión, para eso está lo que es los criterios diagnósticos. La depresión puede afectar todos los ámbitos de la vida, ya sea en el niño en la escuela, los adultos en lo que es el trabajo. Entonces hay que ver cómo englobar, ver el tipo de depresión que tienen, porque hay lo que es depresión leve, depresión grave, y dependiendo del tipo de depresión va a ser el tipo de tratamiento. Si la depresión es muy grave, ahí sí se le va a tratar de referir lo que es un psiquiatra, porque él le va a dar medicación para nivelar lo que es la depresión, y nosotros vamos a estabilizarle, como darle las técnicas para que sobrelleve su vida. ¿Cómo yo diagnostico que una persona está en una depresión grave, que ya es algo? Porque de pronto él decía que hay niveles de depresión, pero ¿cómo yo detecto en qué nivel está esa persona? Yo creo que debemos diferenciar entre una depresión normal, una tristeza porque se murió alguien muy significativo para mí, porque me despidieron del empleo, porque tuve que mudarme de ciudad y hacer una adaptación a un nuevo entorno. Esas depresiones tienen un origen, tienen una causa que son tangibles, pero está la depresión como enfermedad. En el caso de la depresión como enfermedad no hay realmente una causa que justifique la depresión. ¿Y cómo se advierte? La persona está triste, decaída diariamente, la persona no quiere salir de la cama, la persona no puede atender a sus necesidades personales como alimentación, aseo personal, no puede concentrarse, no se siente motivada hacia las cosas que anteriormente le atraían o le gustaban o le agradaban. Ya no quiere realizar las actividades que antes le motivaban. Puede en algunos casos ponerse, llorar con frecuencia, ¿no? Sin causa aparente. Entonces, estas son señales de que hay una situación ahí seria que hay que atender. Yo quisiera también hacer una distinción en el trabajo del psiquiatra y del psicólogo. El psiquiatra es médico antes que psicólogo.
el psiquiatra puede medicar. Cuando estamos hablando de una depresión grave, la consecuencia seria que pudiese ocurrir es que atente contra su vida. No quiero seguir viviendo, porque además pueden sentirse lleno de sentimientos de culpa, de infravaloración. Yo no soy nadie, yo no valgo nada. Entonces hay que sacarlo prontamente de esa condición, y ahí entra el psiquiatra a medicarlo. Pero como bien indicó Randy, los psicólogos entonces tenemos que trabajar lo que es la parte terapéutica de las estrategias y los apoyos para que pueda continuar luego con su vida y resolver. Este sería el caso de un manejo de una depresión, como usted lo ha dicho, ya en un nivel grave. Profunda. Pero también ocurren situaciones que por distintas causas de la vida ocurren en personas con discapacidad, una persona que tuvo un accidente y pierde la vista o queda inmóvil. ¿Cómo se maneja con este tipo de pacientes el tema de que es un nuevo estilo de vida que va a llevar, que posiblemente quedará marcado el resto de su vida, y que ¿cómo intervienen ustedes como psicólogos para ayudar a sobrellevar a una persona con este tipo de situaciones? Milagros. Bueno, mira, lo que pasa es que a eso nosotros le llamamos los momentos de transición. Porque es un momento de transición, porque tu vida tiene un estilo, pero por situaciones sociales que pueden ser, en el caso, no lo pongamos tan grave, el divorcio de unos padres, el cambio de un colegio, el cambio de una vivienda, un hecho más trágico, un accidente. Eso es un momento de transición para la persona, quitando la parte fisiológica, la parte de las hormonas. ¿Qué pasa? Un psicólogo, ¿cómo ayuda a estas personas? Primero, que tome la parte de la realidad, que acepte lo que está pasando. Y sobre todo, de que nosotros damos las herramientas, pero las personas son las que aceptan, deben tomar la decisión de continuar. Pero pedirle a la persona que lo acepte suena bien, sin embargo, ponerse en el lugar de la persona que está pasando, ese es el problema. Por eso es que entra la parte de la psicología, porque quizás un buen amigo te diría, bueno, así es la vida, uno debe seguir adelante, pero el psicólogo tiene que ver todo, el apoyo de la familia, el apoyo de la sociedad, la persona, cómo va a seguir adelante, un trabajo, la vivienda, su condición, su hogar, y también la parte de su salud mental, como es el tema principal, cómo va a seguir adelante de su parte, sus emociones, cómo va a controlar eso. ¿Cómo puede seguir adelante si la vida, en pocas palabras, le ha fallado? Entonces es la parte de que la persona entienda de que es importante y que puede seguir adelante. Tenemos las personas con discapacidad o personas que padecen por el síndrome de Asperger, autistas, los síndromes de Down. ¿Cómo sobrellevar entonces, que es una condición distinta a la de un momento de transición, porque posiblemente la desarrolló en un momento de su vida, pero o pudo haber nacido con ella, y cómo sobrellevarlo, tanto trabajarlo con los padres, los familiares, como con el mismo paciente? En lo que es la discapacidad, lo principal es trabajarlo con la familia, porque en el caso de los niños, esa es su fuente, de ellos y adquieren todo su conocimiento. Los papás es lo principal. Las personas con discapacidad muchas veces están cerradas, muy cerradas a que no quieren aceptar el cambio, porque son cosas que llegan repentinas. Nadie se espera quedar discapacitado, necesitar una prótesis, nadie se espera algo como eso. Entonces nosotros como psicólogos debemos trabajarle al que primero que todo acepte la discapacidad. Y desde eso él va a trabajar lo que es la depresión, porque le va a dar depresión por la situación que está pasando. Profesor, en su caso, de la experiencia que ha tenido, ¿cómo ha sido generalmente la aceptación que se da con los padres, sobre todo una persona que tenga algún tipo de discapacidad, para poder llevar? O sea, ¿qué tan difícil es tanto para los padres como para el paciente sobrellevarlo y poder afrontarlo y seguir adelante, porque es un golpe duro? Bueno, cuando a una familia llega un nuevo miembro con una limitación, una discapacidad, la familia pasa por un proceso. La primera etapa es la negación. No, esto no es cierto, ¿no? O sea, lo que me está diciendo el médico no es, me voy donde otro especialista, ¿no? Y luego pasa por un proceso de depresión hasta llegar finalmente a la aceptación. Pero ¿cómo lograr que la familia acepte la condición de ese nuevo miembro de la familia? Hay que enfocarse en lo que el niño puede lograr, ¿no? O sea, no tratar de que los padres cambien su modo de pensar, la forma en que enfocan la situación. El niño es una persona, tiene un valor
y no te enfoques en lo que el niño no puede hacer o no puede lograr, enfócate en lo que tú puedes conseguir que él llegue a hacer o que él logre, ¿no? O sea, tratar de llevarlo hacia pensamientos positivos, ¿no? Un nuevo miembro de la familia es valioso, hay que quererlo, hay que mostrarle afecto, aceptación, pero seguramente la familia puede lograr mucho con su niño con limitaciones. Y lo primordial es que de pronto, como usted decía, profesora, entrar en ese tema de la aceptación, porque si yo no lo acepto, yo no le puedo dar a ese niño ningún aporte, yo no lo puedo dar a ningún especialista en nada, porque estoy enfocada en que no tiene nada, en que no pasa nada. Pero ahora otra pregunta que surge es, actualmente, ¿quiénes sufren más de depresión, las personas adultas o los jóvenes? La depresión hoy día se está estimando que se presenta en edades tempranas, o sea, estamos hablando de adolescencia y adultez jóvenes entre de 15 a 29 años. Entre los adultos mayores, ¿no? Hay una baja estadística de depresión, pero en realidad no se sabe si es porque mueren antes de que sean diagnosticados o porque realmente no llegan a ser diagnosticados los adultos mayores. Entonces, no hay como muchos datos sobre una alta incidencia en adultos mayores, pero sí en jóvenes, que está llevando hoy día a muchos hasta al suicidio. ¿Qué factores influyen? ¿Qué factores influyen? Factores de orden interno, emocional, ¿no? Factores de temperamento, por ejemplo, hay jóvenes que tienen un temperamento difícil, que tienen un temperamento agresivo, que ven las cosas siempre de manera negativa. Otros factores son los factores, y muy importantes, los factores familiares, como dije anteriormente, la dinámica de las relaciones, cómo se relacionan los miembros de la familia, alguna situación que surja, eventos desencadenantes, por ejemplo, un divorcio. Sin duda, la familia ha quedado en todos los temas. Ajá. Pero otro tema, las mujeres en el cambio de vida. Es una situación que a muchas genera también un tipo de depresión, sí, por la forma o la manera distinta en la que cada uno lo va a tomar. Queremos saber en ustedes como mujeres cómo afrontarían, no solo ustedes, sino cómo ayudarían a los pacientes, porque bien o mal, en algún momento lo van a tener que pasar. Pero la respuesta la tendremos después del cambio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa La Voz de Udelas. El día de hoy estamos hablando, Francisco, de un tema muy importante y es la salud mental. Antes de ir al cambio, hablábamos de ese tema de cuando llega el ciclo de la menopausia en la mujer, cómo aceptar o cómo afrontar, porque a algunas le da depresión, otras sienten otros síntomas, otras lo asimilan un poco mejor. Milagros, ¿cómo ustedes hacen para tratar este tema? Bueno, primero debemos saber que el rol de la mujer ha cambiado. ¿Qué pasa? Teníamos en los tiempos de antes que solamente la mujer era ama de casa y de ahí no pasaba. Pero en la actualidad vemos a las mujeres que son emprendedoras, tienen propios negocios, trabajan, llevan un hogar, cumplen con su rol de madre, cumplen con su rol de esposa, y digamos que la vida les queda corta o el tiempo les queda cortos. Entonces, sí se ve más que las mujeres tengan algo de depresión. ¿Por qué? Porque tienen que llevar muchas cosas. Tienen que llevar una casa, tienen que llevar su trabajo y además tienen que llevar su vida personal. Pero ¿cómo uno ayuda a estos pacientes? Primero, dando a entender que la familia no solamente son las mujeres. También hay otras partes en la familia. Hay una dinámica familiar. El trabajo siempre tiene que quedar siendo trabajo. El trabajo, y esto va para los hombres y las mujeres, el trabajo no puede ser llevado a casa. ¿Por qué? Porque se olvida lo que es la importancia del rol de la familia, que es la unidad, que es la parte de la comunión. Porque ese es el primer enfoque social, el contexto social de todos los miembros de la casa. Entonces, ¿qué vive la mujer? La mujer debe primero entender de que su rol ha cambiado, pero así como ha cambiado, también la mujer ha cambiado en la capacidad para poder llevar ese rol. ¿Qué pasa cuando este tipo de situaciones enfrentan al matrimonio entonces? Sí. Porque la mujer puede tomar un cambio de actitud
que perjudica al esposo. Profesora Angelina, ¿cómo entonces se manejaría esta situación? Bueno, yo creo que en una familia, o sea, un matrimonio son dos, ¿no? Y se requiere mucho el apoyo de cada uno de ellos hacia el otro, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la depresión postparto que yo había mencionado anteriormente en el intermedio, ¿no? Cuando nosotros, la mujer sale embarazada, hay todo un desequilibrio químico y hormonal, ¿no? A nivel del cuerpo. Y una vez que da a luz, la mujer queda sumamente sensible por esta situación, y aparte de todo el trabajo que le viene encima. Miren, cuando yo salí, para contar una anécdota, cuando yo salí encinta de mi primer hijo, yo vomitaba todo hasta los 7 meses, pero estaba contenta con mi embarazo. Después que di a luz, con todo el trabajo que se me vino, yo decía, a mí nadie me dijo que esto era así, ¿no? Entonces, se requiere que ambos miembros los dos miembros de la pareja trabajen en conjunto y se apoyen, ¿no? Es conveniente, o sea, el trabajo no es solamente de la mujer, y como bien indicaba Milagro, la mujer cumple muchos roles. La mujer es ama de casa, porque tiene que atender su hogar, tiene que velar por la alimentación de los miembros de la familia, por el aseo del hogar, pero además trabaja, tiene que ser competente y tiene que producir, alcanzar un nivel de rendimiento en el trabajo. Es esposa, ¿no? Es compañera, entonces es psicóloga, porque escucha a los demás miembros de la familia y trata de dar apoyo emocional y amor y afecto a cada uno de ellos. Entonces, son muchos roles, mucha presión, entonces se requiere que ambos trabajen apoyándose, ¿no? Es muy importante. Nuevamente entra el tema del rol de la familia y de ese apoyo. Ajá. Que debe existir. Randy, también hay algo que es muy cierto, y es esa depresión que a veces le da a los adultos mayores. Llegaron ya a una etapa de adultez, y vienen los hijos y se olvidan del padre. El padre no existe, nadie lo visita. ¿Cómo maneja ese adulto mayor esa ansiedad, esa depresión de estar solo en casa? ¿Cómo hacer para que él salga de ese círculo y que no se sienta así? Bueno, muchas veces por el ritmo de la vida que está actualmente. Los hijos no tienen tiempo para estar con los padres. Uh-huh. Los lanzan en un asilo para decir, bueno, ellos se van a encargar de eso, pero no ven cómo afecta al adulto mayor. El adulto mayor va a sentir abandono total. De, bueno, yo le di de todos mis hijos y mis hijos no quieren saber nada de mí. Eso es lo que va a sentir. Es triste, y es lo que se está viendo actualmente. Muchos los abandonan. Uh-huh. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, hacer lo que es servicio, darles por lo menos musicoterapia, estar con los adultos mayores, haciendo que los adolescentes más que todo vayan a dar servicios sociales, para que ellos no se sientan abandonados, y no solo porque así los están apartados, están tristes. Entonces es bueno que ellos tengan rutinas, que tengan actividades que hacer para que ellos no se sientan como que ellos no valen nada, cuando sí lo son, cuando sí lo valen y son bastante importantes en lo que es la vida actual. Una de las consecuencias más graves del tema de la salud mental, salir de los trastornos, es el suicidio. Uh-huh. Vemos que recientemente el Ministerio de Salud ha estado trabajando mucho en campaña de promoción de salud mental, porque en Panamá hay una cifra de aproximado 3.1 suicidios por cada 100.000 habitantes, y es un tema que golpea, se da más en hombres que en mujeres. Sin embargo, siempre todos apuntan a decir que se pudo prevenir. Pero ¿qué tanto se pudo prevenir? Si yo tengo un problema, tal vez yo se lo comento a Saray, y Saray pensará que ese problema se lo estoy comentando solo para desahogarme, pero no pido la ayuda. Entonces, ¿cómo tratar a nivel de psicólogo y como familia, como un apoyo familiar, algo que pueda desencadenar en un suicidio? Bueno, lo que sucede en realidad es que la persona que toma esta decisión no lo hace de la noche a la mañana. Ella siempre da como parámetros o deja indicios, un cambio de actitud, cambio de que ya las actividades diarias que realizaba ya no les importan. O sea, entra a un nivel donde se aparta de la sociedad. No simplemente es un cambio repentino, sino que ya las cosas no le interesan. Por eso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, este año decidió, en lo que era el Día de la Salud Mental, enfocarse en la juventud y en la transformación de la actualidad. ¿Por qué? Porque
este mundo en este momento, en este siglo donde estamos cambiando mucho. La tecnología se ha apoderado a un nivel completo. Y lastimosamente, así como vemos, se menciona mucho lo que es el bullying, la parte de que así como va la parte positiva, también llega más rápido lo negativo. Entonces, con el tema del suicidio es que debemos ver a la persona bien. Si la persona nada más tuvo un cambio, de que ya no quiere hablar, de que ya no desea comer, de que ya no desea ir a los lugares donde iba antes o realizar las actividades que hacía antes, ya eso es un indicio, una señal de que algo grave está pasando. Veíamos la cifra, le mencionaba que más casos en hombres, el 80% de los casos de los suicidios de Panamá se dan en hombres más que mujeres. Eso va un poco relacionado al tema de lo que comentaba usted al inicio del programa, de que las mujeres hablan más, o son factores totalmente distintos. Podría ser, como bien indicaba anteriormente el profesor Marco, digo, por esto del machismo y que el hombre puede sentir el temor de que si habla acerca de sus preocupaciones, de sus inseguridades, de sus temores, no, los demás lo interpreten como un signo de debilidad. Entonces, como indicaba él, los hombres son más dados a guardar, ¿no? A callar, ¿no? A interiorizar. Las mujeres somos más dadas a abrirnos, a hablar, a conversar de nuestros asuntos. Y yo digo que las mujeres no sentimos tanta aprensión en ir a un psicólogo, no estamos como tan imbuidas o tan afectadas por estos prejuicios, ¿no? Los varones sí, ¿no? Por esto del machismo. Yo sí quería decir que realmente este tema da para mucho, sí. De verdad que da para mucho. Habría que hablar de factores de riesgo, qué cosas nos predisponen, ¿no? A las enfermedades mentales, la vulnerabilidad de cada uno de nosotros por factores genéticos. Hay factores genéticos en muchos de los padecimientos o de los trastornos mentales, hay factores genéticos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo conversaba con un grupo de estudiantes ayer habíamos hablado anteriormente acerca de los trastornos cognitivos como el Alzheimer, el Parkinson, el trastorno cognitivo vascular, ¿no? Algunos tienen la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, por ejemplo, que es un desequilibrio, es un tipo de demencia. Todos son tipos de, los que acabo de mencionar son tipos de demencia. Y la enfermedad, pero la de Huntington tiene factores hereditarios. La esquizofrenia tiene componentes hereditarios. ¿Cómo cuáles? La depresión tiene componentes hereditarios. Ahora, ¿cómo yo puedo saber? Porque cuando yo digo factores hereditarios, es que en mi familia existe la propensión a, o la tendencia a. Yo tengo que revisar los antecedentes de mi familia, ¿no? Y verificar si hay una alta incidencia de trastornos mentales en mi grupo familiar y poner cuidado. Eso no quiere decir que yo estoy irremediablemente condenada a desarrollar depresión o a desarrollar una enfermedad de este tipo, pero debo poner atención y cuidar mi estilo de vida, ¿no? Hablando de cuidar, se ha hablado ya mucho de cuáles son esas señales de alerta, esas señales que nos pueden decir algo está mal, pero ¿cómo yo puedo mejorar mi salud mental? Por lo menos Milagros y acá Randy, ¿cómo yo podría mejorar mi salud mental? Porque se ha hablado mucho de esas alertas, pero ¿cómo yo puedo decir, bueno, voy a empezar a hacer esto para mejorar? Bueno, primero que todo, no tenerle miedo a nuestras emociones. Para tener una buena salud mental, lo principal es tener un buen control emocional. Por lo menos que los papás no le estén diciendo a los niños, no llores porque eso está mal. Esa es una forma del niño de expresarse y es una forma de liberarse. Las emociones es lo principal para tener una buena salud mental. Entonces, eso es lo que se le debe recomendar a las personas. Que no le tengan miedo a las emociones y que exploren y que siempre estén hablando constantemente, porque no se deben guardar nada. Guardarse es algo malo, porque en lo que es el suicidio vas a actuar cuando ya está al tope. Pero ¿cómo se hace en el caso de una persona que por naturaleza siempre ha sido aislada y callada? Esa persona de esa persona no se puede esperar un cambio porque ya es así. Y hay niños que son así, hay niños que desde que entran a kinder, en maternal, son niños aislados, no son niños de comunicar mucho. Entonces, ese niño ya representa un indicio de algún trastorno, de algún problema de salud mental. No necesariamente. Si vemos el ejemplo que puso de la persona aislada o callada, puede que la persona haga una actividad que le guste o que tenga un rol en la familia que le guste hacer. Quizás sea aislado o callado en su colegio, pero con sus padres es abierto, o con sus hermanos le gusta estar. Pero ¿qué pasa si sigue siendo aislado o callado en el colegio? No tiene con quién hablar, no sabe a quién decirle que está pasando por un problema y el problema sea en casa. No puede decírselo a nadie.
Entonces, es ese punto también para tener salud mental, de buscar ayuda. Decirle a alguien, necesito ayuda, estoy pasando por este problema. Quizás sea un profesional o a una persona, en el caso de la juventud, a los profesores. Y esto es buscar ayuda de psicólogos. Entonces, simplemente es hablar, decir, estoy mal, necesito ayuda. UDELAS, profesora Angelina, es una universidad que ha formado desde hace muchos años pues, psicólogos en diferentes áreas, clínicas, sociales también, para que entiendan que este tipo de necesidades en la población que se da no solo aquí en Panamá, en América, se da en todo el mundo. ¿Cómo trabajan ustedes para lograr que este número de problemas que afectan y trastornos la salud mental pues sean cada vez más llevaderos en casa y que se logre esto? Cada quien pueda hacerse una revisión interna y poder trabajar en sí mismo. ¿Usted se refiere a qué hacemos desde la universidad? Desde la universidad, con los correcto, estudiantes. correcto. Bueno, primero tratar de brindarles una formación integral, o sea, que conozcan realmente todos los componentes o todas las bases biológicas y psicológicas, emocionales, ¿no? Que explican el comportamiento de los seres humanos o que provocan el comportamiento de los seres humanos. Buscamos la forma de que los estudiantes aprendan a diagnosticar, a identificar las señales, ¿no? En las personas de que alguna puede estar pasando por alguna situación. Nosotros estamos llevando a cabo un programa a lo interno de la Universidad de la Licenciatura en Psicología, que lo lideriza la profesora Olga Gil, que es la coordinadora de la carrera, que se le está buscando atención psicológica a los estudiantes, porque es importante que nuestros estudiantes, que van a ser los futuros profesionales de la psicología, que son los que van a orientar, que son los que van a atender a contribuir a la salud mental de las personas, que ellos estén en una condición saludable. No digo que no vayan a tener problemas, eso es imposible, ¿no? Pero que aprendan a manejarlo, que aprendan a conocerse a sí mismos, a manejar sus emociones, sus conflictos y a resolverlos para que ellos puedan entonces dar ayuda. ¿Cuál sería el elemento diferenciador de la carrera de psicología que ofrece la UDELAS al resto de las universidades? Dan el elemento diferenciador, yo diría que primero el tema de las prácticas, ¿no? Que se dan en todas las carreras dentro de la universidad, porque el estudiante desde el primer año, ¿no? Practica lo que ve en el salón de clase. O sea, cuando él ya tiene su título como licenciado, no es cuando va a salir, ¿no? Y a ver, ¿y ahora qué hago? Porque yo creo que eso nos ha ocurrido a muchos, que hemos tenido nuestro título, hemos recibido nuestro título, y cuando vamos al campo profesional, ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo resuelvo esto? Pero ya nuestros estudiantes, cuando yo les digo, tienen una gran ventaja. Cuando reciben su título, ya han tenido una serie de experiencias a lo largo de la carrera en los distintos campos, porque nosotros procuramos que tengan práctica en psicología educativa, que tengan práctica en psicología clínica, que tengan práctica en psicología organizacional. ¿Se me quedó alguna? Clínica educativa, social, que trabajen con comunidades, para que cuando una vez egresan ya son profesionales, ya saben cómo actuar y cómo orientar. Importante, Sara, hay un factor, un denominador común en todo este tema ha sido el rol de la familia, siempre el apoyo y hablar, buscar esa ayuda y pues escuchar también, porque así como hay personas que necesitan hablar, hay otros que tenemos que saber escuchar y orientar a esa persona. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Voz de UDELAS con este importante tema de la salud mental. Será entonces hasta el siguiente miércoles, donde nos veamos con una nueva emisión de La Voz de UDELAS.